Hola, sí, dime. Eh, Tengo al perro que a lo mejor hace ruido durante la conversación. Ya, Entonces, bueno, si escucha algo de fondo, no es problema, ¿no? ya, no, no hay problema. Vale. Súper bien. Bueno, cuéntame. Em, bueno, te quería hacer entrevista para el blog, Sí, pero me gustaría más que nada, he visto que tienes alto contacto con tus lectores. Has sí, un poco. hecho, sí, varios Facebook Live y cosas así. Entonces, Sí. más que una entrevista para hacerte miles de preguntas, porque me imagino que tus lectores te han preguntado mucho y has respondido muchas preguntas, es más que nada como una conversación. Ya Lo no que tú hacerlo quieras. tan estructurado. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo empezaste a escribir, en qué momento empiezas a escribir. ¿Cómo empecé a escribir? Pues, buena pregunta. Yo venía de la música, yo venía de una banda de punk. Y bueno, en algún momento, en 2010, creo que fue 2017, la banda se terminó. Yo al principio escribía, pero escribía relatos, escribía historias cortas. Y fue en la universidad donde empecé a leer algunos autores que dije, anda, esto me gusta, ¿no? Esto es interesante. Y ahí es donde empecé a escribir. Y uno de los puntos que cambió para tomarme esto en serio fue que un día estaba en una clase, en un curso, bueno, en la universidad hay cursos de estos yo no sé cómo lo llaman allá en Chile, pero en España son de libre elección, ¿no? Que hay que hacer Ya, sí. para completar créditos. Y bueno, me apunté a uno porque tenía que hacerlo y recuerdo que una de las partes era escritura creativa y el profesor dijo, bueno, escribid un relato en 5 minutos, a ver qué os sale. Y cuando lo hice me dijo, esto no lo has hecho ahora, esto lo has preparado en casa. Y le dije yo, no, esto se me ha ocurrido ahora. Y me dijo, no te creo. Entonces aquello fue el punto de inflexión para decir, anda, a lo mejor se me da bien y todo, ¿no? Lo de escribir. Sí, Y a partir de ahí, esto fue en 2009, empecé un blog y hasta hoy. ya. Interesante igual porque, por ejemplo, en mi caso yo también vengo como del tema de la música. Es Ah, sí, interesante como el arte está como todo entreconectado porque leí hace poco una frase de una escritora que decía que en la escritura está como, hay que aplicar cierta lógica como la matemática y sí, aparte cierto ritmo como la música. sí, es Entonces, cierto. sí, A entonces mí lo que me interesante pasó, eso. lo que me pasó fue que, bueno, llegó un momento en la música donde yo escribía las canciones y, sí, o sea, yo fui autodidacta. Entonces escribía las canciones y llegó un momento que ya no podía hacer más. Ya, No sé por qué, porque terminé con la banda y encontré en la escritura otra forma de expresión, ¿no? Hoy lo estaba pensando, o sea, esta mañana aquí son las 7 menos 20 en ya, España y esta mañana lo estaba pensando que normalmente se asocia a los escritores que dicen, wow, yo escribía desde los 5 años o yo quería ser escritor desde que tenía 8 años y escribía. Bueno, pues yo no, yo realmente no, porque creo que tú no sabes lo que vas a hacer dentro de 10 años, pero la vida te va llevando por distintas áreas sí. y, por ejemplo, quizá yo estaba predestinado a escribir, pero antes tenía que pasar por la música. Mm. Entonces, creo que todo, es decir, todo es lícito, ¿no? No importa cómo te expreses, yo no sé si dentro de 20 años estaré pintando, pero, por ejemplo, Puede pasar. escribir me llena mucho más que ahora mismo que hacer música. Ya, sí, es interesante eso. Tú estudiaste periodismo. Yo estudié periodismo, terminé la carrera y trabajé como periodista muy poco tiempo, Ya, porque cuando estaba, por aquella época era 2000, cuando yo terminé, el último año lo hice en Letonia y después, cuando regresé, trabajé en una empresa durante, no sé si llegó a 6 meses. Y por aquel entonces estaba escribiendo la segunda novela
y pasaba más tiempo pensando en cuando terminara de trabajar, irme a mi casa y escribir, que en lo que tenía que hacer. Entonces un día recuerdo, además esto lo tengo muy, muy vivido en la cabeza, yo vivía con mis padres, vivía cerca del trabajo y siempre que iba a trabajar veía la misma gente, ¿no? Pues eso, las madres y los padres que llevan a los niños al colegio, ¿Mm? la misma gente que pasa por la calle, era como un déjà vu. Ya. Y dije yo, ¿qué hago aquí? O sea, si yo lo que quiero es escribir y quiero vivir de la escritura, no sabía cómo todavía, ¿qué hago aquí? Y dejé el trabajo y me fui a Polonia. Fue un poco arriesgado, no lo recomiendo Sí. a todo el mundo, pero yo siempre he sido una persona un poco inquieta y, después de haber estado allí necesitaba tomar distancia y la mejor forma era irme bien lejos, ¿no? De tu entorno, de tu familia, porque, bueno, tú lo sabrás si también escribes. La gente que escribe no está bien vista. Es Mm. decir, hasta que tu cara no salga en las portadas de las Sí. revistas o en la televisión y no vendas cientos de miles de libros, entonces escribir es como, bueno, como la pesca o Mm. tocar un Como un instrumento, ¿no? Un hobby. pasatiempo. Es un Sí, hobby, sí, sí, pero sí, ¿quién va a vivir de ello? Tú no. Lo hacen otros, pero tú no. sí, sí, suele pasar. Pero, ¿por qué te fuiste a Polonia? ¿Cómo fue ese proceso para irte, la decisión? ¿Cómo lo hiciste para vivir allá? Pues yo había estado el año anterior en Letonia, en Riga, y aproveché al estar allí para viajar por Europa. Eh, Esto, por ejemplo, es interesante porque mucha gente, ahora todo el mundo viaja. Mm. Supongo que en Latinoamérica es igual, en Europa la gente viaja por Europa con las aerolíneas estas de bajo coste. Y esto yo por ejemplo no sabía inglés. Cuando me fui allá no tenía, pensaba que sí, Ya. pero no tenía ni papa de inglés y aprendí allí. Y, y me fui para terminar los estudios, porque el programa que había era en inglés y no tenía que estudiar. Cuando llegué allí me di cuenta que no tenía que hacer nada. Entonces aproveché para viajar por el resto de Europa y pasé por Varsovia. Pasé por Varsovia porque creo que un amigo estaba allí y entonces pasé a visitarlo, que Ya. estaba relativamente cerca, y me gustó la ciudad. Era la capital más grande si comparaba con Letonia, Lituania, Estonia, ¿no? Entonces cuando regresé, yo no es que sea muy fanático del frío, pero sí que es cierto que toda mi vida aquí hace calor donde vivo y, y dije, bueno, algo diferente, vamos allá, algo diferente, y me fui. Y estuve durante pues casi un año viviendo del dinero que tenía ahorrado, Ya. gastando muy poco, ¿no? Saliendo mucho y absorbiendo muchas experiencias. Y después de aquello ya decidí que tenía que ponerme a trabajar porque si no mi vida era un caos y Me imagino, pasaba, sí. pasaba mucho tiempo en la calle. Y hablando de esa época que estuviste en Varsovia, tú Sí. escribiste el libro del profesor ambientado ahí, Yo trabajé como profesor de español ¿ya? en una escuela de idiomas y, y bueno, la historia del profesor la escribí porque yo donde vivía, en mi última etapa, vivía cerca de un colegio, que es donde me inspiré, ¿Ya? que era el típico colegio de monjas, donde las niñas van con uniforme, etcétera, etcétera. ¿Mm? Para entonces yo ya conocía la ciudad, hablaba el idioma y conocía bastante de la cultura polaca. Y, y bueno, muchos libros que hay sobre Polonia son todos de pues, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, que me parece muy bien, pero no había nada escrito sobre una Polonia contemporánea, ¿no? ¿Ya? Por otra parte, la situación política allí era un poco extraña. Ahora en Europa vivimos en un momento creo que en todo el mundo, de, donde la política es muy radical, ¿no? Hay mucho, sí, nacionalismo o gente muy populista
y la gente está muy descontenta y allí en Polonia estaba pasando algo así. Entonces, yo cuando escribí esto era antes de que pasara, Ya. pero luego me asusté y me vine, ¿no? No, no fue realmente por eso, pero dije, ¿qué pasaría, no? Si en la típica, había leído Lolita un poquito antes y dije, ¿qué pasaría si un profesor estuviera con su alumna, pero en lugar de ser el típico romance que al final acaba, pues no sé, expulsan al profesor, ¿no? Lo dejan sin trabajo? ¿Qué pasaría si fuese la hija de alguien importante? Ya. Y esto lo pensé un día viendo una de estas vallas publicitarias que había un político y dije yo, ¿qué pasaría si fuese la hija de este, ¿no? O sea, Qué la que se casualidad. liaría aquí en el país. Eh, Y ahí fue la idea de escribir El profesor, la escribí sin ningún tipo de pretensión. No había... Este fue el giro. Yo antes escribía otro tipo de novelas y estuve mucho tiempo sin escribir. Eh, Empecé a leer otras cosas y cuando escribí El profesor yo no sabía lo que iba a pasar. Yo estaba en busca de lectores porque creo que Internet es el lugar perfecto para encontrar a gente que tiene tus gustos y que no hace falta que vivan en tu ciudad ni en tu país, pueden estar en otros sitios y poco a poco, ¿no? Granito a granito se hace la playa. Y fue una sorpresa, porque gracias a este libro empecé a conocer a mucha gente sí. y me animaron a escribir el segundo, luego el tercero y ya el resto ya se conoce, ¿no? Sí. ¿Y cómo nació la idea de empezar a publicar en Amazon? Pues la idea viene de la música, es decir, todo está conectado. Ya. La idea viene de que yo en la música, al estar en un grupo de música punk, bueno, no era punk, pero nos gustaba mucho el punk, nadie nos quería lanzar un álbum, ¿no? Ya. Pues realmente no éramos buenos músicos y éramos jóvenes y demás. Entonces siempre lo hicimos todo por nuestra cuenta. Mm, Y con los libros me pasó algo similar. Cuando yo entré en Amazon era al comienzo de Amazon, que era cuando yo estaba en Letonia, pero yo no entendía cómo funcionaba Amazon. ya. Entonces yo envié a una editorial, me dijeron, vale, vale, ya la leeremos. Y cuando dije que la iba a publicar, me dijeron, bueno, ¿la vas a publicar o la leemos? Y dije yo, qué tomadura de pelo es esta, ¿no? O sea, no la han leído, pero ahora que digo que voy a publicarla, no decía si era por Amazon o con otra editorial, me dicen que la van a leer. Entonces dije, como siempre he sido un poco rebelde en ese aspecto, dije, ¿por qué yo tengo que pasar este filtro de esperar a que alguien me diga, ah, pues tu novela vale o tu novela no, ¿no? Porque esto es un poco como la música. Y dije, nada, pasando. Entonces la publiqué por mi cuenta. Fue un fracaso total. Fue un fracaso total las primeras tres novelas, pero aprendí la lección, o sea, mi primera novela pues, era más amateur si la comparamos con las que escribo ahora, pero bueno, ese fue el paso. Dije, han abierto Amazon, voy a publicar en Amazon. El problema era que yo no sabía cómo funcionaba Amazon. Ya. Entonces es como lanzar, no sé, un trozo de pan al océano. Pues a lo mejor hay un pez que se lo come. Sí, así como a la suerte a ver qué es lo que sale. Sí, 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 es así. La gente piensa que es subir el libro a Amazon y ya se publica, pero es un poco más complejo, ¿no? Sí, Y en ese momento yo pensaba eso. "Ah, publico el libro, se lo digo a mis amigos de Facebook, pero los amigos siempre son los últimos en comprar. sí. O la Sí. familia a veces. O la familia, bueno, familia y amigos, ¿no? Está disputada la cosa. Em, ¿Y cómo empezaste con el tema de crear un blog, darte a conocer por internet? Pues, bueno, utilizaba la plataforma que conocía, que era escribir en un blog, ¿no? En aquel momento yo tenía un WordPress, no tenía nada más, no tenía una página de pago y me di cuenta, o sea, yo estaba escribiendo en blogs, pero los blogs
al final tú no sabes sabes quién entra, quién comenta, pero no puedes llevar un contacto directo con esta gente. Fue cuando descubrí, por casualidad, las famosas listas de correo, que si a alguien le gustaba lo que publicaba, pues que me siguiera. Y ahí es donde empecé realmente ahí fue el cambio, donde empecé a dedicarme más a que la gente viniera a estas listas porque, bueno, tú lo sabes, yo, aunque yo envíe boletines, si tú me contestas, yo siempre respondo y me gusta mantener este contacto directo con la gente, pero por una simple razón. Yo también leo y también soy usuario y también recibo en mi correo 200 emails de hola, ¿cómo estás? Descarga no sé, este libro o este anuario o este informe, etcétera. Y yo contestaba a esta gente. Y después me llega un mensaje de alguien que no es esta persona o nunca me responden o a saber. Y a mí eso me molestaba, ¿no? Porque decía, bueno, entiendo que esto sea un mensaje para todos, pero contéstame, ¿no? Sí. Somos personas. Sí. La segunda es, al igual que en la música, cuando nosotros dábamos conciertos y venían, esto era antes de la época de Facebook, Spotify, etcétera. Entonces íbamos a una ciudad y a lo mejor había 5 personas. Y teníamos que dar un concierto para esta gente como si hubiese 100 personas. Sí. Cuando regresábamos a la ciudad, ellos solo habían contado amigos y entonces volvía la misma gente. Entonces ahí aprendí lo importante que era que incluso si viene una persona o vienen 1000, tienes que valorar eso y entender que esa persona está ahí, pero podría estar en su casa o podría estar en otro concierto. Sí. Entonces con los correos fue igual. Y el tercer factor fue que yo estaba en Varsovia. No soy un escritor que nunca me he relacionado con escritores. Ahora que estoy de vuelta en España, empiezo a conectar un poco. Nunca he estado en charlas, no me puedes ver en ninguna conferencia ni en ningún coloquio porque no me han invitado y tampoco he tenido ocasión. Y las personas que me escribían, por ejemplo, la mayoría no son de España. De hecho, la mayor parte de mi público es de Latinoamérica. Me escribían de diferentes partes del mundo y yo estaba en Varsovia y decía, esto es la magia de Internet, ¿no? Si son 10 personas que me están leyendo a mí, con la cantidad de libros y de autores que hay en todo el mundo, sería estúpido no dar las gracias o sería de idiotas, ¿no? Que hay mucha gente que dice, bueno, tengo 12.000 seguidores, bueno. Y lo más bonito es que hay mucha gente que todavía sigue ahí, todavía continúa y todavía... Yo no digo que compre mis libros o no, porque escribo mucho y tampoco es obligación, pero me escribe mensajes todavía, ¿no? Y han pasado 3 años, 4 años y es como que conozco a esta gente. Entonces, creo que es súper importante, hagas lo que hagas, ya sea música, pintes, no sé, tengas una página web, si alguien te escribe con la cantidad de contenido que hay hoy, como mínimo responde. Sí, hay que valorarlo porque podrían estar haciendo otra cosa, leyendo a otros escritores, entonces... Podrían estar, sí, leyendo a otros, viendo Instagram, no sé, en la playa o... Es que es súper importante, la gente no es consciente de esto y el tiempo hoy, la atención de la gente está muy fragmentada, ¿no? Entonces, vamos, yo estoy súper agradecido con todos. Sí. Sí, con respecto a eso del tiempo, por ejemplo, hay mucha gente que lee en el transporte público porque no le queda otro tiempo para leer. Yo, por ejemplo, yo me leí tu saga El Profesor en el metro. Ah, sí. En el metro leyéndome la saga, sí. Entonces, qué bueno. Sí, y eso de tomar esos tiempos muertos para leer, mucha gente yo sé que lo hace, por eso también es más cómodo el formato digital muchas veces porque uno puede llevar varios libros en el celular. Entonces yo creo que es una ventaja de también publicar en ebook y publicar en Amazon o plataformas así que te permiten publicar en digital. Mis libros están en papel porque hay gente que los quiere leer en papel y de hecho los vendo en papel, pero también están en digital. Y la primera cuestión es, por eso que tú dices, yo no soy una persona
En mi caso soy muy minimalista y no me gusta almacenar cosas que no necesito, pero entiendo que haya gente que le guste el papel. La primera vez que me pasó fue cuando fui a Letonia y recuerdo que me llevé 4 libros en la maleta. Y claro, los libros pesaban. Sí. Y estaba allá y cuando terminé los libros, pues tenía que leer en el ordenador o en aquel momento recuerdo que los teléfonos, bueno, yo tenía un iPhone, pero esto de leer ebooks todavía estaba un poco, era nuevo. Yeah. Entonces cuando regresé a España y descubrí el Kindle dije, quiero uno. Y desde entonces lo llevo siempre conmigo. Cuando me fui a vivir a Varsovia, aquí donde vivo, al ser ciudades más pequeñas, pues no se nota tanto. La vida es más tranquila y la gente no va por empezar no hay metro. Entonces no ves esa sensación de estrés. Pero en Varsovia, bueno, tú estás en Santiago, sí. O sea, otra capital. He ido a Santiago, yo vivo en la región de Valparaíso. Pero cuando uno va a Santiago es una cantidad de gente que va caminando por la calle, el metro, rápido, apenas puedes entrar, tienes que prácticamente empujarlos a todos y quedas como sardina, entonces... Sí, sin espacio, distancias largas. Ciudades grandes, sí. Y yo veía mucha gente que leía, de hecho yo también leía en el autobús. Y ahora que tú estabas diciendo esto, yo recuerdo que pensaba, ojalá algún día estas personas estén leyendo mi libro, ¿no? Por supuesto ellos eran polacos y estaban leyendo en polaco pero veía que cada uno leía en su tablet, en el Kindle, donde podían, ¿no? En papel también. Pero la gente utiliza mucho los tiempos muertos porque si no te pegas un tiro. Yo casi me lo pegaba. Iba 30 minutos en autobús todos los días al trabajo y era horrible. Sí. Entonces, sí que ayuda a leer en digital. Sí. Uno puede aprovechar bastante bien el tiempo. Porque... Sí. Sí. ¿Tú has viajado harto por Europa, según lo que tengo entendido, lo que nos has contado? Un poquito. Por ejemplo, yo aproveché para viajar por Europa. A mí me gustaría ir a Latinoamérica, pero mucha gente dice, ¿por qué no vienes a Perú? ¿Por qué no vienes a Uruguay, a Chile, a Argentina? Pues claro que me gustaría, ¿no? El único problema es que si yo voy a Latinoamérica no puedo ir un fin de semana. No. No por nada, sino porque creo que cuando llego me tengo que volver. Sí. Entonces, a mí el viaje que me gustaría hacer, porque pienso que es para nosotros es una parte totalmente desconocida en cuanto a... Sabemos mucho, pero no hemos estado allí, ¿no? Y tenemos mucha información, pero claro, si quieres ir, tienes que planearlo para ir 2-3 semanas mínimo y como mucho vas a visitar 2 países y siempre las capitales porque no te da tiempo a ver mucho más. Sí. En Europa, aquí ahora está de moda desde hace ya unos años que la gente, bueno, me voy un fin de semana, por ejemplo, los españoles van mucho a Italia, porque es similar, hace el mismo tiempo y no tienes que abrigarte mucho. O van a la República Checa y puedes ir 2 días y vuelves. Yo realmente no viajo ahora porque creo que esos viajes ya los hice cuando era estudiante y tenía tiempo. Entonces sí que me podía ir una semana por ahí. Y podía ir en autobús y comer mal y dormir poco y salir mucho de fiesta. Y aproveché para viajar sobre todo por la parte del este y un poquito de Escandinavia, pero realmente no he viajado a Francia, en Italia he estado un poquito y no conozco otros países como Holanda, Bélgica, es decir, he viajado un poco, eso sí, los viajes han sido intensos. Así, y creo que eso es lo importante, ¿no? Da igual que viajes incluso en tu propio país, puedes viajar a otras ciudades, pero que sean inolvidables, que te lleves algo cuando vuelvas a casa. No hace falta irte
no sé, a Filipinas o a Tailandia para tener una buena experiencia. Las puedes tener a 100 kilómetros de casa. Sí, eso es verdad. Pero bueno, Sí, uno no saca nada de repente con viajar tanto hacia otros países, siendo que a veces en el mismo país uno tiene donde ir también, donde disfrutar yo, y, yo, sí, sí, y partir también por nuestra casa, porque, por ejemplo, yo conozco gente que ha viajado para afuera, pero uno pregunta, oye, ¿y has viajado por Chile? Y es como, no, no he ido al sur, por ejemplo, o cosas así, po. claro. Entonces, Muchas veces conocemos poco de nuestro país y nos sorprende porque en realidad los países, por muy pequeños que sean, son más grandes de lo que pensamos. sí, Entonces yo, por ejemplo, desde que regresé a España, me doy cuenta de que hay más diferencias entre regiones que están cerca de nosotros, o sea, cerca de donde yo vivo, incluso a 50, a 80 kilómetros, y que nunca me lo había planteado, ¿no? yeah, Y mucha gente se va 3.000 kilómetros a otro lugar para después ver algo diferente. Yo pienso que la mayoría de ciudades funcionan de forma similar, mm, eh, sí, y, pero lo que tenemos cerca no lo valoramos. mm, No lo valoramos y luego tenemos una herramienta que es muy útil que es el idioma, ¿no? Que es decir, el código de comunicación importa. Entonces, sí, ahora estoy en ese proceso que me gustaría un poco más conocer lo que tengo aquí, sobre todo porque es más accesible para hacer ese tipo de viajes, mm, pero bueno, no descarto que a lo mejor el año que viene ya otra vez quiero volver a viajar e irme a otros sitios. sí, Ahora he estado un poco cansado de tomar aviones y de estos viajes, terminé harto de los aeropuertos yeah, y llevo un año que no, solo he ido a Portugal, yeah. que está aquí al lado, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia como escritor desde que publicaste tu primer libro hasta ahora, cómo ha ido evolucionando. Pues, bueno, desde que, sí, si esto lo oye alguien que quiera ser escritor o escritora, y yo tengo una visión muy positiva de este asunto. Creo que es el mejor momento para ser escritor, pero sobre todo para vivir de lo que escribes. Yeah. Eh, no sé, hace 5 o 6 años hay un libro que se llama, que creo que es el título en español no, pero creo que es El arte de preguntar. Yeah. La autora es Amanda Palmer, que es una artista, es una cantante y es también, bueno, ella tenía un grupo, creo que se llama Amanda Palmer también, escribió este libro habla de su relación con la banda Yeah. y también de su relación se casó con un escritor también muy famoso, no recuerdo, de fantasía, no recuerdo es un británico, no recuerdo el nombre. Yeah. El caso que ella hablaba de cómo en su banda iban recopilando emails después de los conciertos que hacían y ese contacto directo con la gente al final hacía que cuando iban a un concierto a cualquier sitio tenían donde dormir, llenaban la sala de gente y no necesitaban tener a una compañía discográfica detrás, ¿no? Alguien que pusiera el dinero. Esto lo leí yo y tengo la imagen en mi cabeza que venía de dar una clase en un lugar que estaba súper lejos. Había como menos 15 grados en la calle Oh, y yo iba en horrible. el autobús, sí, horrible, iba en el autobús y era un viernes a las 7 de la tarde, ¿no? Oscuro, iba al final del autobús leyendo en Kindle y esto fue la chispa que dije, aquí empieza todo. Aquí, es decir, si esta mujer lo ha conseguido, esta es la actitud. Y ella, al final lo que ella decía es que tú tienes que dar a la gente, ¿no? Dar tu contenido. Porque si esa gente realmente te aprecia, cuando tú pidas, cuando tú lo necesites, te apoyará. Sí. Entonces, volviendo a tu pregunta, porque me voy de... Este es un libro que puede ayudar a mucha gente, sobre todo
porque una cosa es lo que llaman el marketing, pero pienso que es súper importante tener la mentalidad, ¿no? La actitud. Este es el libro que empezó a cambiar mi forma de verlo todo. Al principio yo escribía, publicaba y pretendía que la gente comprara mi libro. Sí. Nadie lo compraba. Entonces estuve enfadado con el mundo hasta la tercera novela y me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Cuando empecé a darme cuenta de que eso tenía que cambiar, decidí poner el profesor gratis. A cambio de un email. Es decir, si tú me das tu email, yo te lo mando por correo. Y poco a poco, y lo que pedía eran las opiniones de la gente, qué les parecía y si les gustaba. Ese fue el cambio. A partir de ahí, la estrategia que seguí fue similar. Seguí escribiendo, estaba en contacto con toda la gente que me leía y en función de lo que ellos me decían, pues iba teniendo una idea de lo que les gustaba o lo que no. ¿Vale? Las primeras obras siempre hay que quitarse el ego de encima y decir, tú escribes lo que a ti te gusta, pero sí que es cierto que a veces puedes hacer cosas mal. Sí. Yo preguntaba, por ejemplo, de la novela, ¿qué partes no te gustan? Pues no me gusta esta parte porque el ritmo baja, porque las descripciones no son profundas, porque no hablas del entorno y te dan pequeños detalles que te ayudan a mejorar tus historias. No de una persona, pero de cuando todas dicen lo mismo, Sí. algo son críticas constructivas. Y eso fue básicamente, empecé a escribir, me lo tomé muy en serio y bueno, llegó un momento donde la lista se hacía más y más grande, ¿vale? Piensa que yo empecé a escribir hace 6 años y hace relativamente 2 fue cuando la bola de nieve empezó a rodar. Pero antes había todo el trabajo de uno a uno, ¿no? Yo siempre lo digo como ir tocando las puertas de las casas. Esta gente que venía a vender enciclopedias, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo las regalaba. Ya. Y bueno, creo que es el primer paso. Entonces, si alguien quiere ser escritor, alguien quiere vivir de la literatura, es posible, pero tiene que entender que lleva tiempo. Sí. Que tu historia, por supuesto, tienes que tener una buena historia, tienes que tener un producto, ¿no? La portada, todo, que esté a la altura de las portadas que hay en las tiendas, porque la gente dice, la portada no es importante. Sí que es importante. Sí. Vivimos en un mundo, tenemos 2 ojos y vivimos en un mundo donde nos gustan las cosas porque son bonitas, nos comemos con la mirada, ¿no? Sí. Entonces los libros también, incluso si son digitales, esa imagen impacta y me llama la atención. Y finalmente, ser constante, es decir, cuando terminas un libro, hacer otro. Si realmente te gusta escribir, te ayudará a mejorar y estar en contacto con tus lectores. Al final, no te importa la piratería. A mí me piratean. Yo siempre que pongo mi nombre en Google me horrorizo, pero no lo puedo parar. Sí, es imposible Pero porque uno no puede estar en todas las páginas. Nada. Le dices a Google que lo elimine y Google te dice, ¿tú quién eres? ¿No? Sí. No soy Stephen King. Entonces, contacto con la gente de las páginas digitales y les digo, mira, por favor, que soy un autor, que vivo humildemente de esto, que estoy creciendo. Nada, les importa cero. Sí. Entonces, pero sí que es cierto que toda la gente que te sigue realmente es justa y si confía en tu trabajo y, por ejemplo, yo doy siempre adelantos. Una cosa que a mí me molestaba es que las editoriales te dan un capítulo. ¿No? Cuando un autor famoso saca un libro, te dan 2 capítulos de la novela. Y yo digo, ¿y yo qué hago con 2 capítulos? Entonces yo decía, bueno, te voy a dar la primera parte del libro, porque aún te quedan 3 partes más. Y si no te gusta la primera parte, si no te ha atrapado, después de leer 60 páginas,
pues ya no lo compras, pero por lo menos que tú decidas, ¿no? Lo que tú quieras. Entonces es eso, si lo tengo que... Escribí un artículo hace tiempo en mi blog que hablaba de eso. Tienes que ser constante, trabajar mucho y encontrar a esa gente que está esperándote, pero todavía no sabe que existes. Perdón por el perro. No importa. Creo que vi en tu Facebook Live, nombraste... Hiciste un Facebook Live hace como un mes atrás, si mal no recuerdo. Sí, puede ser. ¿Sí? Y creo que tu perro, si mi memoria no me falla, se llama Pancho. Pancho, sí. Y lo recuerdo. Y también se involucró en el Facebook Live. Sí, porque ese día lo hice en la terraza y pensaba que no, pero él vino y me mordía porque tenía ganas de ir a la calle y llegó un momento ahí donde ya no lo podía controlar. Fue la verdad, eso por ejemplo fue los problemas de cuando empiezas, ¿no? Siempre lo primero que hagas va a tener fallos y ese fue uno. Supongo con el tiempo voy mejorando. He intentado tenerlo fuera, pero ya entra el solo y nada, no puedo remediarlo, ¿no? Si voy detrás de él, no puedo estar contigo. Pero bueno, también es parte de la marca personal, ¿no? El perro siempre está conmigo. Hasta el perro se hizo famoso por ti. Sí, no, el perro, de hecho, esto es muy curioso porque yo no uso mucho Instagram, pero cuando subo alguna foto, el perro tiene más repercusión que yo. Entonces, empezado a plantearme si solo tengo que subir fotos del perro, ¿no? Sí, a veces es muy curioso eso, pero a veces los animales se hacen más famosos. Sí, no, tiene sentido. Sí. ¿Cómo? Yo, sí, mal, o sea, no he investigado mucho sí sobre cómo ha sido la evolución de tus libros, pero creo que escribiste primero El Profesor y después empezaste con la saga del Caballero. Empecé, exacto. Sí, partimos de cuando empecé la primera novela del Profesor, ¿vale? Las otras novelas las dejamos atrás, que fue como la fase experimental. Yeah. Escribí El Profesor, después escribí El Aprendiz, y que ahí fue cuando empezó a tomar forma todo esto, ¿no? Empezaba a llegar a gente la historia y empezaba a creerme un poquito que podía hacer esto a un nivel más grande. Escribí Caballero. Caballero es una serie de policíaca, más o menos de novela negra. El protagonista es un periodista que casualmente tiene más o menos mi edad y vive en Alicante, ¿no? Y él sí que trabaja de periodista, pero él es mi alter ego. Él es toda la experiencia de mis años atrás puesta en un oficio que no desempeñé, aunque sí que conozco, pero no desempeñé. Y bueno, esto fue producto de varias cosas. Uno fue la nostalgia, al estar en Polonia, pensar en Caballero, en la parte esta de la costa española, me hacía entrar en calor, porque y me hacía pensar en casa. Frío, ¿no? Hace bastante frío durante el invierno, luego en verano es bastante caluroso, pero durante el invierno es bastante frío. Y esta novela la escribí, la empecé a escribir un verano aquí, donde vivo ahora, y lo hacía de una forma porque dije, voy a escribir sobre algo que sepa, ¿no? Al final creo que es súper importante escribir sobre lo que sepas, y voy a escribir sobre sitios que conozco. Y para cambiar un poco la tónica, ¿no? El tema del Profesor, voy a escribir sobre lo que realmente me gusta, que eran las novelas de crímenes y de policías, y ahí nació La Isla del Silencio. Fue muy bien. Bueno, esto también fue el primer día que la publiqué, me la piratearon. Oh, ¡qué crueldad! Fue el primer día, fue en diciembre, aquello, porque puse mi nombre y apareció ya en una página de descargas y dije, madre mía, me volví loco. Pero dije, no me voy a rendir, voy a continuar. Y bueno, la serie del Profesor había terminado y tenía Caballero, entonces empecé a escribir novelas de Caballero porque tenía mucho que contar. Era como
la gente dice, pero es que las escribiste muy rápido, en muy poco tiempo. Digo, ya, pero es que tenía tantas cosas que contar porque era desde los 18 años hasta los 23 que me fui, o 22, y más lo anterior, pasaron muchas cosas en esa ciudad, además de la trama, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en el segundo libro, que él va a Mallorca, pues yo recordaba cuando estuve en Mallorca cuando tenía 17 años, todas las partes donde habla, yo estaba ahí. Yeah. Y cuando regresé fue un poco raro porque al haber pasado tanto tiempo con un personaje imaginario, pero por un lugar que es real, cuando regresé a ese lugar que es Alicante y yo hacía mucho tiempo que no iba, me sentía como, oye, por aquí he estado antes, hace poco, pero en realidad no. Y sí me encuentro a Caballero por aquí, ¿no? Era una cuestión. Sí, creo que vi un post tuyo hablando de eso. ¿Sobre eso? Creo que te Sí, sacaste porque una foto, ¿no? ¿O no? puede ser, pero te juro que estaba a punto de perder la cabeza. Porque cuando escribes novelas sobre un personaje tan seguido, al final no diferencias entre ficción y realidad. Y llegué hasta el momento de creerme Me recordó a la película esta del Club de la Lucha. ¿Ya? No No la he sé si visto, la así conoces. que no la he visto. Bueno, pues empecé a pensar que he estado aquí, pero realmente no había estado. Pero era tan vívido y tan real eh, que creo que es algo positivo, porque si yo transmito eso en la historia, siempre se pierde algo, pero la persona que lo lea le tiene que llegar, ¿no? Un poquito Sí, de esa sensación. sí. Y esa es la trayectoria. Luego abrí la serie de Don. Sobre eso te iba a preguntar ahora. Dime. Sí, bueno, yo me leí el primer libro de Caballero a principio de año, fue el primer libro que me leí este Sí, año. bueno, está Y estupendo. después me leí el primero de Don. Y te quería Odio. preguntar, ¿cómo nace esa idea de como una persona que busca venganza, que va y mata, como un asesino, que sea un Pues protagonista? odio es perdón, Don fue primero Caballero no era muy obvio, la gente que me conocía me decía, este eres tú. Y yo decía, sí, pero no. Es decir, parece que puedo ser yo, pero realmente no soy. Es un personaje que va cobrando vida. Sí. Lo mismo pasaba con el profesor. Este eres tú, ¿no? Que bueno, sí, pero no. Y con Don, aquí dije, aquí no me van a decir este eres tú, porque yo no he hecho esto. Pero sí que es cierto que, bueno, el personaje de Don, tanto como el de Caballero, como todos los que he escrito, esto me he dado cuenta después de haber escrito las novelas, todos son un reflejo de la forma que tengo yo de ver el mundo, ¿no? Don es una persona que es mala persona, aunque él no lo piense, él piense que no es mala persona, está traumatizada. Eh, Hay mucha gente que es así, no hace falta que llegue al extremo de matar. En una parte quise representar los traumas que todos tenemos, yo también los tengo, traumas complejos, etcétera, que a veces no hacen falta que sean traumas que te marquen la vida, no sé, pues, por desgracia, tu padre o tu madre te tratan mal de pequeño o en el colegio recibes abusos, etcétera, sin llevarlo a un caso dramático, pero sí que es cierto que cuando somos pequeños hay pequeñas situaciones que van dando giros a nuestra personalidad. Sí. Y cuando somos adultos, aunque los hemos intentado ocultar, los seguimos manifestando de otra manera, ¿no? Pues, por ejemplo, la gente que necesita validarse, necesita mostrar que hace algo y que la gente le diga muy bien lo que haces, ¿no? Yo lo reconozco en público, no tengo problema. Durante mucho tiempo, uno de los problemas que tenía era esa aprobación, ¿no? Esa aprobación en la música, en la escritura, etcétera. Bueno, pues por cosas del pasado, creo que todos tenemos y
ese sentimiento te lleva a hacer cosas que aunque tú no te des cuenta, te hacen actuar así. Te das cuenta después, porque hay gente que no se da cuenta. Pues lo mismo pasa pues, con todas las personas. La gente que está obsesionada con lo material, la gente que está obsesionada con, no sé, con mil historias. Y Don es un personaje que él no busca la venganza, sino que busca la justicia, que es lo peor. Sí. Entonces, es un multimillonario que lo tiene todo, pero en realidad está vacío por dentro, porque vive en un completo sufrimiento. Y dije, voy a llevar este personaje a otra esfera, que no sea la típica de caballero, voy a llevarlo al mundo de los negocios, porque cuando estuve trabajando como profesor, bueno, allí conocí a mucha gente de directivos de altas empresas y aunque mi trato con ellos era simplemente de programas de estudios y demás, empecé a conocer el entorno, ¿no? Cómo se desarrollan esos entornos de pues, grandes torres de oficinas, Sí. la gente. Yo entraba en el ascensor y, claro, a mí la gente no me decía buenos días, ¿no? Yeah. Y las conversaciones que tenían entre ellos, que se pensaban que yo no las entendía porque era extranjero, pero entendía su idioma, era el lenguaje no verbal, la forma en que actuaban entre ellos, hombres, mujeres, directivos y demás. Dije, puede ser una buena forma de mostrar una realidad que no todo el mundo conoce. Pues la gente piensa que la gente de negocios todo es mucho dinero, lujo y coches caros y una vida perfecta, ¿no? Trabajar en Wall Street, pero luego hay otra realidad mucho más dura. A mí no me afectaba porque yo era un espectador, pero existe. Y lo compaginé con los viajes que había hecho por Europa, volviendo a esa etapa de estudiante y a otros viajes que había hecho con mi hermano o por otras razones, para darle al lector esos sitios, ¿no? Por ejemplo, Italia, Florencia, Berlín, Letonia. Entonces, ahí sale el personaje. Voy a hablar de aquello que no puedo hablar con Caballero y voy a darle un giro a la personalidad, algo más retorcido, que Caballero es más guasón. Caballero es un viva la vida. Y hay un personaje, bueno, yo en realidad no me he leído todas tus sagas, me leí el primer libro de Caballero y el primero de Don, porque en realidad uno tiene una lista interminable de libros por leer. Entonces... Es que hay que tener mucho tiempo para leer todos mis libros y además hay que leer mucho. Sí, pero he visto que hay un personaje que se llama Rojo. ¿Me podrías contar un poco más sobre él? Sí, Rojo es un policía. Esto es la magia de tener lectores que son maravillosos, la magia de Internet, la magia de tener esa retroalimentación con la gente que te lee. Y es que, por ejemplo, Caballero es un personaje que nace y en la primera novela, en La Isla del Silencio, hay un policía que va detrás de él. Creo que, disculpa que te interrumpa, si mal no recuerdo, al final del libro de Caballero aparece una escena donde aparece Rojo. Aparece Rojo, y lo empieza exacto. Como con la intención de este caballero, no sé qué, y como sí, voy a cazarlo. Sí, voy a cazarlo. Había olvidado de eso, pero sí. Pues en la siguiente novela, en La Isla del Silencio, Rojo va tras él, porque Caballero es el principal sospechoso del asesinato de... No voy a decir mucho, pero del asesinato de la persona que ha muerto, ¿no? Entonces Rojo, que es una persona, es el típico policía que tiene un código moral estricto, ese tipo de personas despreocupadas, sin orden, que no le tienen respeto, ya no respeto, sino que viven la vida y se burlan del peligro y de todo, dijo a la cárcel. Pero da la casualidad, y lo siento por el spoiler, que Rojo y Caballero se hacen uña y carne. Son como Batman y Robin, se odian pero se quieren, ¿no? Y la historia de Rojo viene porque Rojo tiene un pasado. Su mujer, su mujer
tiene un problema de drogadicción, entra en una secta, la pierde y él se siente culpable por ello. Entonces, da la casualidad que su historia, él va buscando al culpable de eso y la historia de Rojo y la de Caballero se cruzan. Y el personaje gustó tanto a la gente que llegó un momento que la gente me decía, la novela de Caballero está genial, Rojo es un personaje muy bueno. Y yo diciendo, pero me están hablando más de Rojo que de Caballero. ¿Aquí qué pasa? Entonces dije, bueno, planteé la idea. Y ¿os gusta el personaje de Rojo? Sí, sí, es un personaje súper interesante, deberías hablar más de él. Y digo, ¿y qué mejor forma de hablar que en lugar de aburrir a la gente que quiere leer a Caballero, hacer una novela de Rojo? Entonces me llevé a Rojo a 10 años atrás para contar esa historia desde el principio con su mujer y me la llevé a la ciudad donde yo nací, que no es realmente de donde soy, porque mi familia es de aquí, de esta región, pero bueno, es una región que está aquí al lado, es de Murcia, y me lo llevé allí, a un entorno que yo conocía cuando era pequeño. Y funcionó, a la gente le gustó porque decidí apostar por otro tipo de novela, no solo la novela tipo de Caballero, sino más novela de acción, de policías, de disparos, puñetazos, bares y golpes. Y gustó, y al mismo tiempo complementaba la historia de la saga, ¿no? De Caballero. Sí. Entonces yo esto lo recomiendo para... una cosa es hacerlo por negocio, que creo que es un error, y otra cosa es hacerlo por gusto y por enriquecer el propio mundo literario de tus personajes. Si tus lectores te están diciendo de forma indirecta que les gusta mucho un personaje que estás desarrollando secundario y hay una historia fuerte detrás, dales un poco de información porque lo van a disfrutar. Y tuve que, pues eso, buscar la manera de crear con la historia que tenía, crear una trama que fuese a la par. Y no quiero adelantar, pero el personaje que aparece con Rojo en las novelas independientes, al final aparece también en otra novela de Caballero por ahí. Es decir, es un micromundo, ¿no? Yo lo disfruto como un niño y la gente que lo lee creo que también. Pero tiene una... Es lo que decía hace unos días, le decía a un amigo, esto tienes que irte 10 años, pero tampoco le puedes dar mucha vida a esto, porque llega un momento que las historias se solapan. Sí. Sí. Y bueno, ese es el Rojo. El Rojo. Interesante eso de los personajes. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro, que es mi primer libro que me estoy dedicando, porque, bueno, yo empecé a escribir cuando era más pequeña, como a los 12 años, libros que nunca terminé. No, como que no tenía, como que no iban a ningún lugar, entonces de repente me estancaba y nunca los terminé. Pero este libro vio el momento que me vino la idea y como desde el principio al final la tenía toda en mi mente. Entonces dije, no puedo no escribirla, tengo que escribirla. Y me pasa que cuando estoy escribiendo y estoy como trabajando en un personaje específico, como que en ese momento mi personaje favorito es el que estoy construyendo, el que estoy trabajando, como construyendo su historia, su personalidad, ¿cachai? Entonces, no sé si a ti te pasará lo mismo. Piénsalo de esta manera, imagínate que conoces a una persona que es interesante, ¿no? Y quieres conocer más de esa persona. El problema es que tus personajes todos son interesantes porque te interesan a ti, entonces quieres pasar más tiempo con ellos. Y esto es también equiparable yo siempre lo equiparo a los discos de música, ¿no? Cuando escuchas un álbum, en la primera oída hay una canción que es tu favorita. Cuando pasa una semana es otra. Y al final esa canción que no te gustaba ahora es tu favorita, ¿no? Porque las otras ya las has quemado. Entonces sí, a mí también me pasa. A mí me pasa, por ejemplo, que ahora mismo quiero escribir sobre Caballero. Y cuando termino la novela, no quiero saber nada más de él. Y quiero escribir sobre otro. Y es normal que a ti te pase eso, porque creo que le pasa a todo el mundo. Y lo bueno es que eso se transmite. La persona que después lea va a entender, o sea, no va a entender, pero va a percibir, a sentir
todas esas, muchas veces no está conectado con la construcción del personaje en cuanto a pues la búsqueda que hayas hecho de recopilar información, de construir los datos y demás, ¿no? La investigación. Creo que muchas veces está conectado con la parte emocional del personaje, y la parte emocional eres tú. Entonces, si lo que tú te impliques, al final, a mí me va a llegar el 70%. Digo 70%, es un número aleatorio, pero me va a llegar una parte de lo que tú te impliques. Si tú te implicas poco, yo diré, este personaje es plano. Porque esto es lo que yo siento de cuando leo a otros autores, ¿no? Entonces, sí, creo que esto es buenísimo para ti, para tu novela, y así después tienes más ganas de escribir sobre ello. Sí, en realidad Sí, como sí, que sí. me ha pasado que estoy como tan metida en la historia que como que yo digo, ya, este libro lo voy a concluir acá porque estoy como también enfocada en hacer libros más cortos. Porque como yo leo en el transporte público, como para enfocarme a Sí, ese tipo de personas. Entonces digo, ya, lo voy a terminar acá. Y ya tengo la historia del segundo, del tercero, tengo todos los esquemas hechos y como que estoy muy metida en la historia. Y creo que eso es rico igual porque si uno disfruta la historia, yo creo que también los que lo lean la van a disfrutar. exactamente. Mm. Y hay que diferenciar a dos tipos de personas. Bueno, hay muchos tipos de personas, ¿no? Pero hay que diferenciar a unos lectores que dicen, por ejemplo, este libro, a mí me gustan las novelas románticas, ¿no? Y me dan una novela de fantasía y digo, este libro no vale nada, es malísimo. Bueno, no es que no valga, es que como a ti no te gusta ese tema, Sí. pues no lo puedes valorar. Y luego hay otros que sí que les gusta, pero que han leído tantas novelas del género que te pueden hacer la crítica. Yo lo que creo siempre es que tu historia, no importa que sea de fantasía, de ciencia ficción, de terror, si te gusta a ti, le va a gustar a otra gente. Sí. A más, a menos, pero le va a gustar a otra gente porque creo que no somos o sea, somos únicos, las personas somos únicas y eso nos hace especiales, pero al mismo tiempo no somos tan diferentes, ¿no? Sí. Cuando somos pequeños todos queremos ser diferentes y cuando somos adultos todos queremos ser iguales para que no nos señalen con el dedo. Esto es una cosa muy particular. Pero realmente no somos tan diferentes, no si miramos en un pueblo, porque a lo mejor en un pueblo yo soy el raro del pueblo, pero si miramos en el planeta, o sea, no importa ni de dónde seas, ni seas alto, bajo, color de tus ojos, país, da igual. Creo que hay historias que conectan con unas personas y con otras. Y no es que lo diga yo porque se me haya iluminado, es que al final, si nos vamos atrás, hay una teoría que es la del el camino del guerrero, que esto la escribió un antropólogo que se llama Joseph Campbell. Lo digo porque él ayudó a crear el universo Star Wars de George Lucas. Y él decía que desde hace muchísimos años todas las historias tienen un arco, un patrón igual, ¿no? Me da igual que sea del caballero que sale del pueblo a cortar cabezas y recupera a la princesa, o el que se va a matar dragones, es decir, todas las historias. Entonces, al final, estas historias son las mismas que nos cuentan nuestros amigos de la superación. Yo no tenía trabajo, pero me esforcé, estudié y al final lo conseguí, ¿no? El camino de guerrero. Sí. O yo no sabía, no sé, no tenía buena forma física, pero empecé a hacer deporte y después de un año soy como David Beckham, el camino de guerrero. Tú también puedes hacerlo, el éxito y demás. Sí. Entonces, tu historia, la mía, la que sea, tiene un ingrediente único que eres tú. Tu forma de ver la vida, porque tú ves la vida de una forma diferente a la mía, aunque hayamos vivido en el mismo sitio, por el hecho de ser una persona diferente, un cuerpo diferente, lo percibes de otra forma. Y luego está es decir, lo que tú quieres contar, ¿no? Que es esa historia que es la que conecta con otra gente. Entonces,
por eso decía antes que es el mejor momento para vivir de la escritura, porque gracias a los mecanismos de Internet, a mí me da igual si no viene la editorial X y me dice, Pablo, tu novela es muy buena, te la publicamos, o tu novela no te la queremos publicar, porque creo que lo más importante es aprender a encontrar a esa gente que quiere leer tus historias porque existe, porque el mundo es grande y porque Internet, a pesar de lo que digan, es decir, si nos ponemos a mirar vídeos de YouTube de gatos o fotos de mi perro, pues no vamos muy lejos, pero si trabajamos un poquito en encontrar a esas personas que en realidad están esperando tu historia, y eso me pasó a mí. Yo no tenía interés. Mi madre de pequeño me compraba Harry Potter. A mí nunca me entró. O sea, empecé a leerlo, reconozco que es una lectura amena, pero ese mundo de fantasía no me entró. En cambio, cuando yo llegué a la universidad, o sea, ya había leído novelas antes y me gustaba leer novelas de Agatha Christie y demás, pero cuando llegué a la universidad y leía a Bukowski, a Kerouac, a Hemingway, dije, estos son como yo, o yo soy como ellos, ¿no? La vida esta de desenfreno. Y luego empecé a leer a novelas de policías, que eran policías que me gustaban a mí, es decir, no del siglo XIX o del siglo XVIII, pero policías de hoy, y que escuchaban rock y decía, ¿no? Las novelas de Joe Nesbo, Harry, no me acuerdo cuál era el apellido, él es un policía moderno, ¿no? Entonces, creo que se puede conectar y bueno, no hay más que ver plataformas como Wattpad, Sí. Kindle, blogs, etcétera. O sea, que estoy seguro que vas a encontrar a toda esa gente que está esperando leer tu historia. O sea, si te implicas emocionalmente en ello, lo vas a conseguir. Porque están. Sí. Sí, yo también pienso lo mismo. Pienso que, por ejemplo, mi historia igual es como de fantasía, porque hay magos, brujos y cosas así. Y yo a veces pienso que a lo mejor no tanto los lectores de fantasía que se han leído al Tolkien, porque Tolkien es maravilloso, pero sí debe haber algún tipo de persona que le va a gustar mi historia. A lo mejor alguien que no lee fantasía, pero le va a gustar cómo está, cómo son los personajes, cómo empieza, porque al principio es una persona normal. El protagonista es una persona común y corriente en un continente en donde los magos y los brujos los habían prácticamente eliminado, pero habían quedado algunos por ahí escondidos. Entonces al principio se basa mucho la historia en eso. Después empiezan los magos, pero ya viene como para un complemento. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor en algún momento voy a encontrar a alguien que sí le va a gustar la historia. Y lo bueno es que a las personas que sí la han leído, porque en los beta readers que se la he mostrado, les ha gustado la historia. Entonces como que ahí uno se motiva mucho así y dice, ya bueno, claro, en algún momento voy a encontrar lectores que le va a gustar. Si tú tienes a una persona que le gusta, puedes encontrar a otra. Sí. Y si eso lo vas escalando, es decir, puedes encontrar a muchas. No te preocupes por la gente que no le guste, o sea, o que no sea porque yo, por ejemplo, leo de todo. O sea, yo he leído hasta Crepúsculo, simplemente para saber lo que había. Por supuesto, no tenía ningún interés en los vampiros, pero bueno, la gente puede decir lo que quiera, pero es un libro que te arrastra al siguiente capítulo y tiene buen gancho. Pues tiene ese componente de amor, ¿no? Pero luego tiene la historia de los vampiros y los lobos, etcétera. Quieres saber un poco más y al final vas por la mitad del libro. Pero tú desde mi punto de vista, no te preocupes por aquellos que, y esto es importante, aquellos que están a tu alrededor y leen otros géneros, pero para ti su opinión es importante. Si ellos no son realmente aficionados o no les gusta este género, te van a dar una visión muy subjetiva, una opinión muy subjetiva. Sí. Entonces vea por esas personas, a esos beta readers, son quienes realmente te van a decir la clave.
Si tu novela falla no es por la historia, no es por el mundo de magia, es porque a lo mejor hay en el acto 2 o en el acto 3 algo falla, la tensión baja, han matado a un personaje sin sentido, te dicen, oye, esto no tiene congruencia, ¿no? Y creo que ahí es donde mucha gente falla. Yo también he pasado por ahí. Querer agradar a todos. Y es imposible. Es imposible. Es decir, mucha gente me dice, por ejemplo en Amazon, ¿no? Me deja una estrella del libro, el peor libro que he leído. Te duele, claro que te duele. No te van a decir por qué. Pero entiendo que esa persona ha pagado por un libro, se ha equivocado y necesita descargar su ira. Hay otra gente que dice una estrella, ¿por qué? Porque el libro me llegó mal empaquetado. Ya, pero ese no es mi problema, es de Amazon, ¿no? Pero da igual, tiene que descargar su ira. Entonces, en tu caso, habrá gente que llega a la novela que no tenga nada que ver, son bienvenidos, y habrá otra gente que son los que son fanáticos de este género, que son los que tienes que encontrar. Porque si no vas a gastar mucha energía en agradar a ese grupo de gente que realmente está pensando en otras cosas. Te lo dice alguien que, por lo que contaba antes, durante mucho tiempo he intentado que ciertas personas se leyeran mis libros y no lo han hecho. Y al final acababa como, pero ¿por qué no? Si te la regalo, si es que encima te la regalo en papel. Y decidí cambiar el foco y poner atención y ser más detallista con toda esa gente que realmente sí que gasta un minuto en responder al correo, en leerse los adelantos y demás, porque ellos son los que van a decirle a sus amigos, oye, este libro de Amy me gusta mucho, o tienes que leer a esta chica, tienes que leer su historia. Ellos son los que van a hacer promoción por ti. Sí. La gente, vivimos en un mundo donde la gente piensa que otras personas son malas, pero yo soy todo lo contrario y creo que hay mucha gente buena, hay gente mala, por supuesto también, pero hay mucha gente buena y no cuesta nada ser amable y simpático. Y cuando tratas, yo no digo que sea, en España decimos hacer la pelota, no sé cómo se dice, cómo lo llamáis en Chile, agasajar, ¿no? Como ser como muy bueno para agradar, simplemente ser amable y dar las gracias, que no cuesta nada, valorando que esa persona está escribiéndote a ti y no no está comentando un programa de televisión, el impacto es muy grande. Entonces a esos beta readers trátalos como si fuera oro. Sí. Porque le están leyendo a ti, le pueden leer a otras personas, ¿no? Sí. Y quien vaya a escuchar esto, que se aplique el cuento. La gente que realmente nos pone atención, en lugar de tratarlos como, no sé, nosotros no somos estrellas del rock y creo que hay que terminar con esto, ¿no? De ver por lo menos de mi punto de vista, yo no quiero que, desde el primer momento lo he dejado claro, que nadie me vea como la persona que está ya inaccesible. Creo que es absurdo. Sí. Pero también es cierto porque no me he criado en este mundo, no en este camino. Entonces, yo quiero escuchar a la persona que me lee, porque es la que me va a ayudar a mejorar. La que no me lee, pues, que de hecho hay mucha, y me dice cosas, me da consejos que no pido, ¿no? Como, pues deberías hacer esto. Digo, bueno, es tu opinión. Yo le pregunto a la gente que me lee y me dice lo que debería hacer. Sí. Pero bueno, esto es mi opinión, ¿eh? Sí, está bien. Lo último que quería conversar es, tú hiciste un grupo de Facebook para escritores. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿De dónde nació? ¿Hace cuánto tiempo que está? Pues hay un grupo, bueno, y voy a aprovechar este momento para contarte otra cosa. Hay un grupo que hice
porque después de mucho tiempo, de muchos emails, de gente que me decía, Pablo, tengo una historia en la cabeza que llevo mucho tiempo, que no la termino, etcétera, etcétera. A ver si me puedes dar algún consejo y la puedo armar y la puedo terminar, que me gustaría también escribir. Y yo contestaba. Además, lo puedes ver, soy una persona que habla y cuando escribo también, entonces contestaba ahí. Un email muy largo. Y llegaba otro email. Pablo, mira, esto no tiene nada que ver con tus libros. Tengo una historia que estoy terminando, pero tengo un problema con un personaje, ¿qué podría hacer? Y el email largo. Y así, Pablo, 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 y dije yo. Y llega un momento que las preguntas se repiten. Sí. Y yo me di cuenta que son las mismas preguntas que yo tenía años atrás. Yo durante todos estos años, además de escribir, también he leído, gracias al Kindle, ¿no? He leído un montón de autores, sobre todo americanos, que normalmente ellos... Toda la historia del marketing en América siempre ha llegado un poco antes, porque Amazon es americano, pero también muchos libros sobre creación de historias, estructuras, qué funciona bien, qué no funciona, etcétera. Entonces dije, vale, voy a hacer un grupo de escritores, voy a dividir todo lo que he aprendido, más o menos un resumen, en 5 lecciones y que la gente las vaya pues un poco viendo y digiriendo y así contestar a todas esas preguntas que me han hecho durante tanto tiempo. Y eso lo hice, los envío por email y entonces hay un grupo de Facebook donde la gente puede poner sus cuestiones, porque si después hay algo, en este grupo la gente puede promocionar sus trabajos, puede plantear sus dudas, y si no estoy yo, pues hay siempre alguien que ha pasado por lo mismo, lo ha solucionado, y aquí es donde yo dije, bueno, yo he ganado mucho de la gente, me han aportado mucho, es hora de devolver un poco lo que yo he aprendido, ¿no? Entonces este taller es totalmente gratis, la gente lo hace, se suscribe al grupo si quiere, les doy herramientas, después de haber estado usando herramientas para escribir, no solo el Word, pero otros tipos de software que los pueden usar o no. Les doy trucos para cómo escribir más rápido, les doy estructuras, cosas que funcionan, cosas que no, cómo elegir la portada. Al final el curso es cómo escribir tu novela y publicarla. Y todo queda resuelto. Pero, bueno, para resumir, el grupo de Facebook está como plataforma para que la gente se apoye y el paso siguiente es que, bueno, si generan libros y generan audiencias y la gente se lo decide tomar en serio, ¿por qué no compartir entre ellos lectores o hacer cosas conjuntas? Creo que es un punto de encuentro para escritores, porque en mi grupo de lectura de mis libros solo hablamos hay mucha gente que no escribe, hay gente que quiere saber de mis libros o de mi vida o cosas. Sí. Pero de los que escribimos, tú también tienes un perro, ¿verdad? Por ahí. No, es el perro de mi vecino. Vale. Y estoy justo acá al lado de la ventana, entonces se escucha. Vale, digo que se escucha por ahí. Sí. Y el grupo de escritores es para esto. Y ahora, llevo desde hace un año trabajando he estado trabajando con un software específico porque y voy a montar una plataforma, me gustaría, no sé, si para el mes que viene estaría listo, para julio, hacer un curso. Este sí que sería de pago, pero sería, bueno, no, serían menos de $100, es decir, lo que me cueste montar la plataforma, pagar las mensualidades, etcétera, y cubrir los costes, pero es lo mismo, un poco más extenso, para que la gente al detalle sepa cómo construir la historia, le cuente mi experiencia, es decir, lo que no puedo cubrir en 5 emails, ¿no? Sí. Y llegar a esa gente que le puede... Llegar a esos lectores, que creo que es el paso más complicado. Sí. Pero bueno, esto si alguien me sigue, decide seguirme, ya se enterará por cualquiera de las vías. Si quiere escribir, yo le recomiendo hacer el taller, que es gratis, no cuesta nada, se le mandan las lecciones y está el grupo para cualquier duda.
Ya, muchas gracias. Gracias por A tu ti, opinión, porque hace una hora y siempre, cuarto de conversación. Pues yo es que hablo mucho, ¿eh? sí, hemos hablado harto. Eh, Gracias también porque siempre estás apoyando a tus lectores, el mismo grupo de escritores que hiciste para Facebook. Se agradece harto tu disposición por las personas, por ayudar a los demás. Yo, yo lo agradezco a vosotros, es decir, por supuesto algo que me gusta, ¿no? Y que lo hago con mucho gusto. Y creo que es importante cuando haces algo, dar algo a cambio. Es decir, yo esto no lo hago, hasta la fecha no lo he hecho con ninguna intención de vender nada. Creo que no, la gente no tiene por qué pasar 6 años, Mm. como yo, irse de casa a 3.000 kilómetros y pasar frío para descubrir el camino. Yo acabé muy cansado de leer libros y de sobre... Ese es el mío, ese es mi perro. Libros y ver vídeos sobre marketing y sobre cosas no, que me decían cómo vender libros o cómo llegar a mis lectores, pero luego no me decían nada. Mm. Es decir, hay mucha información vacía en Internet Mm. y que es gente que quiere hacer negocio y acabé muy cansado porque realmente yo decía, yo lo que quiero es llegar a mis lectores y que la gente los compre si quiere, ¿no? Entonces, cuando descubrí cómo hacerlo, que a ver, por supuesto necesitas tiempo y mucho trabajo, pero hay un sistema que se puede hacer, dije, esto tengo que compartirlo. Mm. Tengo que compartirlo porque, pero para la gente que no sabe, solo sabe usar el Word y no tiene por qué pasarse un año entero viendo tutoriales de YouTube de cómo maquetar un libro en digital, etcétera. Es decir, hay herramientas muy sencillas para todos y desde cero hasta publicar tu libro no tienes por qué ser una odisea. Mm. Y creo que mucha gente que siempre ha querido escribir lo tiene al alcance. Otra cosa es que luego lo deje o no termine, pero bueno, por lo menos ahí está la información, es libre, es gratis y con que haya gente que pueda desarrollar, esto es como todo, ¿no? Como apuntas al gimnasio el 1 de enero, haya gente que continúe, que le sirva de algo, pues yo estoy súper contento y creo que a mí lo que a vosotros os sirve de ayuda, a mí me hace muy feliz. Mm. Qué bueno. Ya, muchas gracias. Le agradezco también por el tiempo que tuviste para esta entrevista, que muchas veces nosotros como escritores tenemos muy poco tiempo. Sí, sí. Porque, bueno, en mi caso yo Era, tengo que trabajar, después me dedico a escribir, tengo que ver el blog, entonces como que... Y hay muchos escritores que también hacen lo mismo. sí, sí, Entonces, sí, no, ha sido complicado, bueno, pues por diferentes cuestiones, pero sobre todo también por el cambio horario, ¿no? Encontrar una sí. hora que a ti que fuera acorde a los dos, pero para mí es un placer siempre y en cualquier otro momento házmelo saber porque, es decir, yo estoy abierto a colaborar a todo y bueno, a quien me escriba también, cuando a esto si lo ve alguien y me quiere escribir, estoy abierto, ¿no? No es... para mí no es un problema, creo que es bueno estar en contacto con otras personas. Sí, ya, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Ahí entonces A ti estaríamos en nada. contacto en algún momento. Vale, Y cuando estupendo. suba el Muchas video te gracias. aviso. Vale, perfecto. Mándame el enlace y lo promocionaré en mi grupo, Ya, en mis redes. ya, ya, muchas gracias. Vale, Que estés muy bien. gracias a ti. Chao. Hasta luego.